Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición más de nuestro canal y de nuestros videos locos que no tienen aparentemente ningún rumbo de tema y aún así hablamos de todo. Entonces prosigamos con lo que tenemos por hoy. Por ejemplo, si les gusta más o menos lo que ven aquí de audífonos conmigo, pues les va a encantar el tema de hoy. Estamos viendo y hablando lo que son pues las tecnologías que tenemos en cuestión de computadoras. Hoy empezaremos por ver Intel versus AMD. Pasaremos de ahí con Intel contra M1 de Apple. Y terminamos ahí con CISC y RISC y vemos en qué termina este asunto. Y en la primera ronda. Vamos allá, tenemos Intel versus AMD. Y bueno, en nuestra primera ronda, como ya dijimos, tenemos Intel contra AMD. Pues dejándolo de manera fácil y simple y sencilla, la cosa va así. En cuestión de precios, nuestro queridísimo AMD le gana de manera asombrosa a Intel. Son mucho más accesibles en cuestión de cuánto pagas por los cores, incluso las tarjetas gráficas. Y viéndolo de hecho desde otro lado, AMD arrasa completamente con todo, porque en cuestión de cómo funcionan sus tarjetas de resolución gráfica, puede trabajar desde 1080 frames por segundo y 1440 frames por segundo sin problemas. Sin problemas. A diferencia de Intel que tiene incluso a veces problemas para trabajar con los 1080, dependiendo de qué estemos hablando. En su gran mayoría, si lo vemos de cierta forma, es hasta en otro detalle AMD le gana mucho porque trabaja con 4.0 PCLs en lugar de Intel que solo trabaja con 3.0. Si lo vemos también por otro lado en cuestión de lo que son los high specs de características especiales, están a la par, aunque la única menor diferencia es que Intel trabaja con 6 canales y nuestro querido AMD trabaja con un dual de DRR4. Y en ese sentido van bastante parejos. Pero si pensamos en una sola cuestión en la cual Intel es bastante mejor y trabaja mejor que AMD, es en el overclocking. Generalmente Intel consigue lo que es entre 4.6 a 5 GHz y AMD no tanto. Llega a lo mucho los 3.5, 4. O por lo menos esas son las lecturas que... Preparémonos para el round 2. Intel versus M. Bueno, en esta la discusión es un poco más simple y bueno, simple pero a la vez muy compleja dependiendo en qué sentido uses tus computadoras y qué tipo de programas, softwares o uso le des. En general, la M1 suele traer resultados mucho mayores y mucho mejores. Pero como sabemos, M1 le pertenece a Apple. Y Apple, en comparación de Intel, sufre de un pequeño problema gigantesco en lo que es compatibilidad con softwares y hardwares. Suelen ser más costosas en ese caso, como también suelen tener opciones limitadas. En cuestión de softwares, existen ciertas apps que te permiten conectar y entrelazarlo, lo que necesites para la cuestión del uso del software, pero sin embargo, aún así se vuelve un caso bastante complicado de mover. Pero si estamos hablando en un caso en donde estás con la Intel y con la Mac para decidir en qué usas para, por ejemplo, edición de gráficos, edición de imagen, edición de video, M1 es la ganadora por mucho. Exactamente por mucho. Simplemente porque su core y toda su base de datos y lo que conlleva la construcción de su chip fue construida directamente pensada en eso, en edición de imagen y de video. Tanto que últimamente podemos ver cómo están acelerando y revolucionando la edición de video y procesamiento de video, de imagen también, a niveles y velocidades exorbitantes. Unos llegan, los de video ya son 3.5 veces más rápidos y los de imagen 7.1.
Y esa es la cosa y la cuestión también. Si hablamos, por ejemplo, de energía, de cuánta carga sostienen y en comparación de todo lo que están haciendo en paralelo, Mac suele tener mucha más resistencia de batería. Intel ya no tanto. Y finalmente, lo que esto puede generar es realmente el hecho de que tienes que saber qué estás buscando. Porque si estás trabajando, como dije, edición de imagen y video, y requieres de toda la vida como desayuno el Adobe de Suite, ¡uf! M1 es lo tuyo, es tu mejor amigo, porque es campeón para ser usado ahí. Pero cuando lo llegamos con Intel, funciona, pero no tiene la misma eficacia. Y este es el round 2. Pau, 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 pam, param, pam, pam. Round 3, mi gente. CISC contra RISC. ¿Qué saldrá de CISC versus RISC? Bueno, empecemos simple y sencillo. CISC fue uno de los microprocesadores originales de ISA o ISA. Y RISC fue un rediseño en 1980. Otra cosa importante de saber de ellos dos es que los CISCs toman varios ciclos para poder procesar una sola instrucción. Los RISC solo necesitan un ciclo. Por otro lado, los CISC están específicamente diseñados o centrados para los hardware y los RISC están para los software, lo que provoca que los CISC tengan que ocupar menos o ser más eficientes con el RAM. Y los RISC tienden a ser mucho más pesados o crear botellas, cuello de botellas en lo que es la RAM, lo que los hace limitados en esa manera. De otra forma, las instrucciones del CISC suelen ser muy complicadas y muy complejas y muy largas. Por otro lado, los RISC suelen ser estandarizados y un poco más simples. Otro detalle que podemos entender y tener de ellos es que los CISC tienen mucho soporte de microcódigos. Y los RISC no solo tienen una capa, lo que puede variar muchas cosas y pueden suceder muchas cosas en el proceso. Y de ahí podemos pasar a lo último. Los CISC tienen muchos modos compuestos en el momento de generar accesos. Los RISC son más limitados, tienen modos más limitados en todo esto. Todo a causa de su menor número de instrucciones ya predefinidas. Y justamente por eso los CISC suelen tener lo que son muchas más instrucciones. Una larga, mucho más grande lista de instrucciones. Y esto, pues dependiendo de cómo lo veas, ha sido nuestro round 3. No sé qué digan. Siempre den este bonito y maravilloso like. Gracias por estar aquí una vez más en otro video. Y eso es todo por hoy. Cuídense, mi gente.